Mis muy queridos hermanos, me dirijo a ustedes en este día, 22 de junio, tras la petición del pastor de hacer esta reflexión del día de hoy que espero les sirva en sus devocionales familiares. Esta vez quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor ubicada en Deuteronomio 29, también en su verso 29, cuando dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que muchos todavía permanecen encerrados, que muchos salen temprano de su trabajo, nos hemos dedicado a leer, escuchar y ver noticias, y estamos bombardeados obviamente por el coronavirus, porque hay o no hay cura, porque ahora se reveló algo de la Universidad de Stanford sobre los grupos de sangre, por la crisis económica que ya está viviendo la humanidad y la que se viene, que va a ser mucho peor. Desgraciadamente los cristianos no estamos exentos a todo este acontecer. El problema está en que muchas veces los cristianos estamos degustando de esto y tratamos de ir más allá y queremos buscar en las noticias qué está pasando, si realmente se viene ya la construcción del tercer o supuesto tercer templo, de la gran tribulación, principio de dolor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Israel? Palestina e Israel ya parece que se ve el anticristo, pero el Señor es claro, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero ¿sabían ustedes que este no es un fenómeno nuevo? Y yo estoy volviendo a tocar este tema, ya lo he hecho en otras reflexiones, producto de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha informado que la crisis nerviosa, de ansiedad, crisis de pánico, se han multiplicado por mucho. Insisto, desgraciadamente los cristianos tampoco estamos exentos, pero eso es culpa nuestra porque queremos ir a cosas que no nos corresponden y dedicarnos a cosas que no deberíamos, cosas que solamente nos hacen perder el tiempo. Y como les decía, esto no es nuevo. El Señor Jesús también tuvo que sufrir esto, la ansiedad de sus apóstoles. Por ejemplo, en Mateo 24, cuando él le preguntan cuándo va a ser la destrucción del templo, cuándo va a ser el fin del mundo, etcétera, etcétera. Y tanta insistencia, el Señor le dio unos pequeños pistas, ahora diríamos tips, para no que estuvieran preocupados de lo que va a hacer, sino que les sirviese para no ser engañados, para que no viniesen falsos cristos ni falsos profetas a entregar otro evangelio. Pero no para estar preocupado por algo que a nosotros no nos corresponde. Si el Señor en Apocalipsis no nos reveló ninguno de los hechos que van a suceder, cómo van a suceder, cuándo van a suceder, es por algo. Y todo lo revelado es responsabilidad nuestra para que quede a nuestros hijos. Ayer que fue el Día del Padre, para nosotros estárselo repitiendo, estárselo enseñando, para que una vez terminada esta pandemia hayamos salido robustecidos espiritualmente. Que no sea como después del terremoto del 2010, ¿cierto? Donde tuvimos ahí 2-3 semanas mucha asistencia al templo, pero después se pasó el miedo y volvimos a nuestra asistencia común, sino que ahora no haya nada que evite que yo quiera estar reunido, porque mi fe ha aumentado en este tiempo, y les aseguro que mi fe no va a aumentar tratando de inventarme una teología que no existe, tratando de en las noticias buscar respuestas a la palabra del Señor. La palabra del Señor es una sola, está contenida toda en su Biblia, y lo que no se nos reveló, tratar de averiguarlo es una pérdida de tiempo, porque eso le pertenece a Jehová, no nos pertenece a nosotros. A nosotros nos pertenece el glorificar a Dios, nos pertenece el proceso de santificación, nos pertenece el
enseñar a nuestros hijos, nos pertenece el instruirnos en su palabra, el entregar el Evangelio. Pero estas cosas solamente desvían nuestra atención, podríamos ser presa en este minuto de esta famosa ansiedad, crisis de pánico, nerviosismo, miedos, porque no sabemos lo que va a suceder. ¿Qué importa lo que vaya a suceder si estamos en las manos del hacedor de todo, si estamos en la mano de quien dirige absolutamente todo? El Señor, si va a permitir algo o va a hacer que pase, es por su voluntad. Y amén, bendito nosotros porque aceptamos con felicidad su voluntad. Las noticias son noticias, muchas veces manipuladas incluso por el hombre. Pero la palabra del Señor es única y permanente. Hermanos, no desviemos nuestra atención. Hermanos, no sigamos, por favor, creándonos teologías inexistentes. No sigamos buscando explicaciones donde no hay y para cosas que no nos corresponden. Que el Señor les bendiga.